Bien, muy buenas noches, Departamento de Oruro, y a toda la sintonía que sobrepasa nuestras fronteras departamentales. Este es el segundo día del Foro Debate, el gran Foro Debate programado y coauspiciado por la Universidad Técnica de Oruro y organizado por el Tribunal Electoral Departamental de Oruro. Respuestas judiciales a preguntas trascendentales. Ese será el tema central de hoy. A toda la sintonía que a partir de la señal primigenia de radio y televisión universitaria y lo propio de Universidad Radio y en sintonía constante Comunicación TV, a partir de este instante comienza. En Testera Central, autoridades principales de las dos instituciones que hoy pretenden hacia la ciudadanía mostrar el nivel, ¿sí?, el nivel de trabajo, de exposición, de bagaje profesional, académico y de proyección también de experiencias de los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Queremos dar la bienvenida al doctor Iber Pereira Vázquez, vocal CIFDE del Tribunal Electoral Departamental, lo propio al licenciado Edgar Condomis Santos, quien es director de vinculación universitaria de la Universidad Técnica de Oruro. Bienvenidos y lo propio a nuestros panelistas presentes, que en adelante enunciaremos con especificidad a quienes engalanan este evento del foro. Lo propio a los candidatos, a la candidata y al candidato presente postulante. Queremos dar la palabra en primera instancia, sí, en representación de la Universidad Técnica de Oruro, al abogado licenciado Sebastián Edgar Condomis Santos, el director de vinculación universitaria de la Universidad Técnica de Oruro, quien a raíz de este foro se refiere hacia candidatos y hacia la ciudadanía. Licenciado. Buenas tardes, muchas gracias. Inicialmente me voy a permitir saludar al doctor Iber Pereira Vázquez en su calidad de vocal del Tribunal Electoral Departamental de Oruro. Asimismo, debo también extender mi saludo a los panelistas que nos honran con su presencia en este acto importante, al doctor periodista Andrés Gómez Vela, bienvenido a Oruro. De la misma manera, al magíster abogado Juan Carlos Magno Arroyo Martínez, en su calidad de delegado defensorial de nuestro departamento de Oruro. Por otro lado, también se encuentra el magíster abogado Arnold John Campos Atanasio, docente de la Universidad Técnica de Oruro. Por otra parte, es importante también relevar la participación de quienes hoy por hoy se constituyen como candidatos a este órgano muy importante del Estado, como es el Tribunal Constitucional. Se encuentra presente la doctora Paula Verónica Prudencio. De la misma manera, el doctor Víctor Jiménez, no está acá en el vocativo. De todas maneras, un saludo muy respetuoso, muy cordial a nombre de nuestra Casa Superior de Estudios. Y también advertimos a los colegas de la prensa que de manera constante vienen informando a la población con relación a las actividades que desarrollamos al interior de la Universidad Técnica de Oruro. Un saludo muy respetuoso al director del Canal 13, Radio y Televisión Universitaria, el licenciado Eric Sibila, que también es parte de todo lo que significa la organización de este evento, y a las distintas personalidades que el día de hoy definitivamente van a ser parte fundamental de todo lo que va a significar este foro, que para la ciudadanía es sumamente importante conocerlos a cada uno de los candidatos. Da mucha pena que de repente muchos no están presentes, pero de todas maneras, como Universidad Técnica de Oruro, estamos haciendo el esfuerzo a través de los medios con que contamos para visibilizarlos, para hacerlos conocer a la población en su conjunta, a los diferentes candidatos de nuestro departamento. Y por otro lado, es importante también que la población conozca y sepa la trayectoria de cada uno de estos profesionales
qué es lo que pretenden hacer a partir de que se han ungido como autoridades. A nombre del señor rector de la Universidad Técnica de Oruro, el ingeniero Augusto Medinaceli Ortiz, doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperemos de que este próximo domingo 15 de diciembre realmente todos podamos participar democráticamente para elegir a nuestras autoridades judiciales. Muchísimas gracias. Muy bien, comenzamos de esta manera y en consecuencia también queremos conceder las palabras de bienvenida a quien a través de todo el movimiento operativo, técnicos, capacitadores y también el cuerpo de personal que está encargado de la educación electoral es precisamente el doctor Iber Pereira Vázquez, vocal CIFDE del Tribunal Electoral Departamental de Oruro. Invitamos a la testera porque es importante que los parámetros electorales sean referidos en este foro debate. Muchísimas gracias, buenas noches. En primer lugar, quiero saludar a quienes nos acompañan como panelistas en este segundo día de la jornada de presentación en un foro absolutamente distinto a los candidatos, a Andrés, a Carlomagno y por supuesto también a nuestro querido amigo, al doctor que hace de juez al mismo tiempo, Arnold Campos. Les digo directamente así con el nombre porque se genera así confianza con la gente. Y quiero también agradecerles la presencia a René Víctor Jiménez y a Verónica Prudencio, porque son los únicos que han oído de manera además responsable la convocatoria del Tribunal Electoral Departamental de Oruro. Ustedes recordarán que este evento ha sido planificado conjuntamente ustedes, o sea, no es un evento improvisado, es un evento previamente conversado de los objetivos que se tiene y les hemos dicho con claridad que desearíamos tener un evento absolutamente distinto y que el candidato que va a ser electo, la población le conozca en la manera de pensamiento, más aún cuando hoy se trata que está en gran tela de juicio la competencia del Tribunal Constitucional. Muchos y en la calle te dicen, creo que no tenemos presidente, creo que no tenemos asamblea legislativa, creo que no tenemos tribunal electoral, pero creo que sí tenemos un tribunal constitucional que puede hacer lo que cree que puede hacer al margen de la constitución política del Estado. Este es el gran reto que tienen ustedes, estimados candidatos, y aquí hay un plus además que debo de manifestarles. El foro debate del día de ayer ha tenido repercusión el día de hoy en la gente y ha visibilizado quiénes son los candidatos. Y ustedes recordarán que el día domingo la población va a elegir un titular y un suplente como miembro al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esta es la gran oportunidad, este es un espacio que se van a ganar ustedes y habrán quienes también van a, por supuesto, por no estar presentes, perder. Este es el gran plus. Y por esto creo que el reto que les van a plantear los panelistas deberían de ser planteado así con la sinceridad como el que ha sido planteado ayer. Por esto es que a nombre del Tribunal Electoral Departamental de Oruro quiero dar por inaugurado este evento, deseándoles a los dos, frente a tres, respondan a las preguntas trascendentales que se merecen hoy ser respondidos a partir de la jurisdicción constitucional. Doy por inaugurado este evento, muchísimas gracias y quiero al mismo tiempo agradecer a los medios de comunicación. No solamente es el canal universitario, él es el piloto, pero también están transmitiendo otros medios de comunicación, tanto radio y televisión. Por lo tanto, hay un otro elemento, otro plus del que deberán de aprovechar quienes están presentes responsablemente hoy. Con esto cerraremos el ciclo y el día miércoles más de 350,000
ciudadanos orureños tendrán que ir a elegir al que mejor creen que deben de elegir. En ese sentido, doy por inaugurado este evento. Será directamente el moderador quien les asigne preguntas a cada uno de ustedes para que puedan formularlo. Muchísimas gracias. Muy bien, los protocolos ya han sido manifestados y esta vez toca en escenario central la participación de los candidatos en consecuencia presentes hoy. Manifestamos que quienes postulan y quienes se muestran en la papeleta son 4 postulantes, 2 damas, 2 varones en representación departamental de Oruro. Inicialmente consta en la papeleta precisamente la personalidad de Luz Verónica Moyacayoja y lo propio la personalidad de candidata femenina Paola Verónica Prudencio Candia. En la representación de varones postulantes figura René Víctor Jiménez Pastor y lo propio Juan Lixmar Soto Alvarado. Hoy presentes en escenario simplemente 2 candidatos para constancia y testificación de quienes están sintonizando a partir de este momento. Comenzamos el foro, ya visibilizamos a los candidatos presentes y quiero presentar de manera específica a quienes hoy serán los que interpongan las preguntas, las cuestionantes y, de ser necesario, incluso los argumentos, paradigmas que deben discutirse hoy como temas trascendentales. Quiero presentar en primera instancia y en el recuadro ya mostramos a Arnold John Campos Atanasio, licenciado en Derecho de la Universidad Técnica de Oruro, diplomado en Derecho Constitucional, Universidad Técnica de Oruro, diplomado en Educación Superior, diplomado en el nuevo Código Procesal Civil por la Universidad Técnica de Oruro, egresado de la Escuela de Jueces del Estado en el primer curso de formación y especialización judicial en área ordinaria, diplomado en Derechos Humanos en la Administración de Justicia, docente de formación política sindical, economía política, historia del movimiento obrero 2, legislación social boliviana, formación social en la Universidad Nacional de Siglo XX, Yayagua, Potosí, consultor del Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales y engalana también la trayectoria como asesor legal de la empresa constructora Virgen del Socavón, abogado en ejercicio libre en este 2008. Es nuestro panelista hoy a quien damos la bienvenida, Arnold John Campos Atanasio. Lo propio, tenemos la presencia de quien es la máxima autoridad de la representación de los derechos humanos, de la defensa, precisamente aquí en territorio departamental, Juan Carlomagno Arroyo Martínez, abogado de profesión, egresado de la Universidad Técnica de Oruro, con estudio de posgrado, magíster en Derecho, mención Derecho Administrativo, magíster en Administración de Justicia en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, actualmente doctorante en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la misma autoridad o la Universidad Mayor Real y Pontificia de Chuquisaca. Diplomado con Derechos Humanos y Políticas Públicas en la Universidad Salesiana de La Paz, diplomado en Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes en la Universidad Salesiana, diplomado en Estado de Derecho y Derechos Humanos, Universidad de Alcalá Henares, España, diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Univalle, experiencia docente en La Paz, Potosí, Sucre, Oruro y Tarija. Le damos la bienvenida a nuestro panelista hoy, Juan Carlomagno Arroyo Martínez. Y lo propio, ya tenemos en pantalla a Andrés Gómez Vela, periodista, comunicador y abogado. Sí, lideró grandes medios de comunicación como Ser Presencia, Periódico Presencia, La Razón, La Prensa, como jefe de informaciones y editor, y además de la red de radios más grandes del país, Herbol. Docente de la Universidad Mayor de San Andrés hace 21 años y profesor de la Universidad Católica Boliviana durante 15 años.
columnista de Página 7, Los Tiempos, Rima y Pampa, y precisamente docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy es un referente de la educación radiofónica de Bolivia y por lo mismo le damos la bienvenida a Andrés Gómez Vela. Bienvenidos panelistas, y en el frontis está los candidatos que hoy aceptan la posibilidad de interactuar ante la ciudadanía y de referir sus posturas y paradigmas a su postulación como tal. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a la doctora Paola Verónica Prudencio Candia. Bienvenida, candidata. Lo propio le damos la bienvenida al doctor René Víctor Jiménez Pastor. Bienvenido, candidato. Comenzamos a partir de este instante, damos referencia que estamos en cadena de medios. En unos instantes tendremos la lista de quienes ya adepcionaron su señal y están transmitiendo a partir de este momento a través de la señal central del Tribunal Electoral Departamental de Oruro en su cuenta de Facebook. Comenzamos. Queremos iniciar de forma alternativa la jornada de ayer y hoy le damos la posibilidad de referirse a los candidatos en instancia constitucional a nuestro panelista Andrés Gómez Vela. Bienvenido, Andrés. Adelante con las referencias y a los candidatos. Muchísimas gracias. Gracias por, un saludo a la audiencia y muchísimas gracias por su presencia. En este último tiempo, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias que han desbordado el ámbito de sus competencias, o el ámbito de las competencias del tribunal precisamente. Han pasado cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, un poco más, han declarado inconstitucional la misma Constitución, han declarado la inaplicabilidad de algunos artículos, ¿no? Han declarado constitucional derecho humano a ser tirano, han suspendido elecciones, han parado elecciones, justamente el Tribunal Constitucional en algunos lugares. Es decir, han causado un tremendo desbarajuste, pero con graves consecuencias que han causado muertos en el país, porque la crisis de 2019 es culpa de esos miembros del Tribunal Constitucional que han declarado constitucional derecho humano a ser un dictador, que después la Corte Interamericana, a través de una consulta, se ha ocupado de decir que no es así, que no hay derecho humano a la reelección eterna. En ese sentido, es muy probable que ustedes sean miembros del Tribunal Constitucional. Voy a presentar un posible caso que puede suceder. Supongamos que se presentó un candidato a la presidencia y lo inhabilitaron. Y este presenta una acción de amparo, porque han violado alguno de sus derechos. Y pide aplicación de medidas cautelares. Y el Tribunal de Garantías declara procedente para las elecciones generales del 2025. Y luego ese caso sube en consulta al Tribunal Constitucional. ¿Van a ratificar ustedes una sentencia de ese tipo? Porque es muy probable que los autoprorrogados con quienes ustedes van a compartir ese espacio, sí lo hagan. Y es un temor fundado de la población, después de todas estas decisiones que han asumido. Gracias. Bien, vamos a conceder en primera instancia, en respuesta a la candidata Paola Verónica Prudencio, tendrán 3 minutos posibles a respuesta argumentada, en caso de que requieran mayor tiempo. 3 minutos límite. Adelante, candidata Prudencio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Al punto. Evidentemente, las actuales autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, que tienen una ampliación irregular de su mandato, denominada por el conjunto de la sociedad autoprórroga, han emitido una serie de resoluciones, de fallos y de sentencias constitucionales totalmente incongruentes, no solo con la propia Constitución Política del Estado, han contravenido incluso normas internacionales. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente a los criterios de interpretación que ellos están aplicando, favoreciendo a determinados sectores, en este caso sectores
políticos. Evidentemente, de continuar con las mismas autoridades autoprorrogadas en el ejercicio de su poder, digámoslo así, porque no son atribuciones y competencias, es un ejercicio abusivo del poder. Por supuesto que se daría este escenario, ¿no?, de que se plantea una acción de amparo constitucional para paralizar unas elecciones nacionales. Entonces, este resultado sería evidentemente catastrófico, porque genera mayor inseguridad jurídica. Paola Verónica Prudencio Candia está convencida de que las actuales autoridades ya no deben estar en ejercicio de su mandato autoprorrogado y ampliado ilegal y constitucionalmente a partir del momento en que se elijan nuevas autoridades de manera constitucional, legal y esperemos que legítimamente. ¿Qué significa ello? Que ya no va a existir ausencia de poder, vacío de poder. Consiguientemente, habiendo autoridades electas constitucional, legal y legítimamente, las actuales autoridades autoprorrogadas tienen que dejar sus despachos en orden e irse. Muy bien. Candidato René Jiménez. Visto. Gracias. A ver, habría que ver el contexto, ¿no? No es un tema legal, no es un tema de que han dictado una sentencia y se tenga que cumplir, aparentemente podría serlo, pero al parecer las autoridades están actuando de manera con cierta influencia política. Si vemos la información que se tiene en los medios de comunicación, están siendo coro de una otra actitud política, que todos muy bien saben. Entonces, más allá de ser un tema legal, es un tema de carácter político, porque se está jugando un interés ahí. Y lo que es preocupante, ¿no? Ha pasado un año, casi no hay elecciones judiciales, se ha paralizado con acciones, diríamos, legales, en el sentido de que se interpone una acción de amparo y bueno, va en revisión y se emiten resoluciones. Inclusive hay un riesgo, si al año cualquier ciudadano que se vea afectado con el proceso electoral puede interponer un amparo, y si es la misma lógica de las autoridades, podrían paralizar la elección, ya sean medidas cautelares o tutelando, diríamos, supuestamente la vulneración de derechos y garantías. ¿Y qué va a pasar con el país, no? Entonces eso nos lleva al tema político, no es un tema legal, no es un tema de decir, bueno, están o no en funciones. Lo que sí es que hay que ver, y es urgente para el país, tienen que cesar los magistrados, tienen que cesar, porque así como está, no hay garantía de que las cosas vayan a buen puerto. No sé si esto es importante decirlo, pero yo creo que sí. Yo creo que para darle legitimidad al Tribunal Constitucional, las autoridades tienen que dejar sus cargos y esperar que las nuevas autoridades tomen las decisiones. El tema del vacío de poder es una discusión insulsa. No hay un vacío de poder. Las causas son resueltas en 2 o 3 años. ¿De qué vacío de poder estamos hablando? Hay otro tipo de intereses y todos sabemos eso. Y entonces, en esa medida, yo creo que se está actuando con cierta influencia política, ¿no? Y vamos a ver las consecuencias al año. Ojalá, esperemos que no pase nada. Panelista Andrés Gómez, ¿está respondida la cuestionante? ¿Es legal o es político? Hay miles de personas que les están viendo hoy y es probablemente que se reproduzca esta posición o esta opinión que están haciendo a través de las redes sociales. Yo quisiera que ustedes sean taxativos, ¿ya? Porque yo como periodista sé cómo se producen estas cosas. Llama el poder político, incluso redacta sentencias para que firmen solamente los magistrados del TCP. ¿Ustedes garantizan que va a haber elecciones generales en caso de que lleguen? Que no se van a adscribir a esta presión, no van a aceptar, porque no puede haber ninguna causal para suspender las elecciones generales. ¿Garantizan eso? Yo quisiera que hagan ese compromiso frente a la gente, ¿no? Porque de otro modo, no es que aquí el ojalá, no, sino yo como candidato garantizo que no vamos a bloquear unas elecciones, sino que se van a desarrollar las elecciones. En caso de que insistan, pues nosotros vamos a denunciar, o sea, nos vamos a declarar disidentes, pues alguna posición, ¿no? Por favor. Candidata Paola Prudencio, hay una apuesta de compromiso que le plantea el panelista.
Sí, creo que he sido bastante clara en mi respuesta y simplemente me corresponde ratificarla. Entiendo que el tema de la autoprórroga y la ampliación de mandato responde a esta figura, entre comillas, de vacío de poder. Es discutible, por supuesto, ¿no es cierto? Pero desde el momento en que asuman las nuevas autoridades electas constitucional, legalmente y legítimamente, ya no existe esa excusa o ese fundamento. Por lo mismo, estas autoridades tienen que retirarse, ¿no es cierto? Tienen que retirarse. Y si esa es la posición de Paola Verónica Prudencio Candia, entiéndase que de igual manera se va a asumir esa responsabilidad y ese compromiso con la sociedad boliviana. Es decir, las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional tienen que por fin asumir esa responsabilidad de cumplir y de someterse a la constitución política del Estado, no a quienes detentan el poder político y económico coyunturalmente. Ese es el compromiso. Candidato René. Sí. A ver, el tema no es tanto un compromiso, ¿no? Si en este momento nosotros firmamos un documento, asumimos un compromiso, vamos a hacer en el supuesto, en el hipotético que lleguemos a estos cargos jueces, pero ya estaríamos anticipando un criterio. Es decir, ya nuestro fallo estaría invalidado, nuestra opinión. Tendríamos que excusarnos si es que conocemos un caso así. Pero más que el tema de asumir o no compromisos, indudablemente el compromiso que sí uno asume es ¿no? respetar la Constitución. No, la Constitución decía 6 años y alguien no lo respetó, pero nosotros sí tenemos que respetar la Constitución. Segundo, hay criterios interpretativos en problemas que la sociedad plantea, como en este caso, siempre se tiene que interpretar la Constitución desde el punto de vista de los ciudadanos, de la sociedad, desde el soberano. Y en esa medida sí el compromiso asumimos de interpretar a favor del pueblo. Es decir, usted dijo que, no quiero adelantar criterio, ¿hay algún fundamento constitucional como para suspender unas elecciones generales? Porque eso no necesita adelantar criterios, sencillamente decir, no lo vamos a aceptar y esas elecciones generales sí se van a desarrollar y en caso de que haya presión, nosotros no vamos a aceptar, porque si no, pues estamos abriendo a la posibilidad de que puedan suspenderse las elecciones generales y ese es un temor, según una encuesta, del 70%, es altísimo. No, el tema no es que nosotros no vamos a asumir un compromiso de que se suspendan las elecciones. El panorama es otro, ¿no? Yo le hablo en mi condición de ex juez, es decir, no puedo decir algo comprometerme a algo o emitir un criterio de algo que aún no está pasando. Y si voy a decir en este momento que voy a actuar de esta manera, me estoy quitando mi criterio de imparcialidad como juez. Pero sí hay un compromiso de respetar la ley, respetar la Constitución e interpretar la Constitución en virtud del problema que se nos pueda plantear en ese momento. Lo que no quiere decir que uno no tenga la convicción de interpretar la voluntad popular de llevar a cabo estas elecciones. En su momento va a ser seguramente discutido si es que se presenta esta eventualidad, pero asumimos, si es que estamos allá como jueces, interpretar los derechos, la Constitución en función de los intereses de la sociedad. Candidata Prudencio. Sí, o sea, definitivamente estamos frente a supuestos, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que los que estamos acá presentes, y hablo por mí, tenemos definida ya una posición, ¿no? El pleno sometimiento a la Constitución y a la legalidad. Existen criterios de interpretación, y lo dije desde un principio. Lamentablemente estos criterios de interpretación están siendo mal utilizados. Producto de ello son las sentencias y resoluciones que se han emitido, ¿no? Por parte de las actuales autoridades. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Que a partir de que se asuma un mandato constitucional, legal y legítimo, porque la legitimidad te tiene que dar el soberano, te tiene que dar el pueblo. Entonces, en respuesta a esa confianza que está depositando el ciudadano boliviano, es que tiene que existir ese compromiso desde ya, de pleno sometimiento y cumplimiento a la Constitución política del Estado. Lo contrario significaría responder a favores políticos, lo contrario significaría responder a favores personales, que es lo que estamos viendo ahora,
¿no? Y totalmente ello contradice a lo que establece la propia Constitución Política del Estado, y desde allá se asume ese compromiso. Muy bien, hemos comenzado este foro con afrentas de compromiso, como testifica la audiencia a partir de este momento. El tema central de hoy es Constitución, referencia constitucional, constitucionalidad, y por eso también en ese sentido le concedemos la posibilidad de participación y de dirigirse hacia los candidatos a nuestro panelista, Juan Carlos Magno Arroyo Martínez. Adelante. Muchas gracias, Denis. Muy buenas noches a los panelistas. Pues en principio un agradecimiento a las autoridades de la universidad y del Tribunal Electoral, básicamente por abrirnos esta posibilidad de espacio y de conversación con los candidatos, ¿no? Bueno, quiero en principio felicitar la presencia de ustedes dos en esa condición y lamentar la ausencia de los otros dos candidatos, en el entendido que creo que pues este proceso electoral que hemos tenido, más allá de la anécdota del concurso de bazas, no ha aportado mayor circunstancia de criterios de conocimiento técnico por parte de los candidatos, ¿no? Y eso básicamente es preocupante en virtud de que ambas instancias, tanto el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen precisamente en sus manos la custodia de los aspectos técnicos constitucionales más elementales de los ciudadanos, ¿no? Comparto la preocupación que decía Andrés, en el entendido de que hay una percepción en la gente de este suprapoder en el cual se ha convertido el Tribunal Constitucional, que pues nos tiene a todos, y confieso, ¿no?, en ascuas respecto a que en lugar precisamente de consolidar avances que se ha tenido en el campo que a mí me interesa, el tema de los derechos humanos, en algunos casos hemos tenido retrocesos, ¿no? Y a esto se suma que el Tribunal Constitucional, aparte de esa solución en algunos casos de entuertos, diríamos, político-administrativos de todos los niveles de gobierno, también en gran parte resuelve los cuestionamientos que se tiene al propio sistema de justicia, ¿no? No podría darles porcentaje, pero creo que un gran porcentaje de las resoluciones judiciales, de las causas que llegan vía acciones constitucionales al Tribunal Constitucional de Justicia, tienen que ver precisamente con la administración de justicia. Y un tema delicado que no podemos sacar hasta el presente es el tema de los tiempos o los plazos, ¿no? Sobre esto, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una vasta, constantemente cambiante modulación constitucional referida principalmente al plazo legal, ¿no?, y al plazo, al plazo legal y al plazo razonable, claro, así lo describe, ¿no? Yo quisiera que un poquito ustedes nos orienten básicamente cómo están dando el tema de estos aspectos en el Tribunal Constitucional, cuáles son las subreglas que ha tenido el Tribunal Constitucional en este tema, y cuál sería en este momento precisamente la modulación constitucional que tenemos respecto al plazo legal y al plazo razonable, porque esto tiene que ver con un aspecto muy importante, que es el tema de la retardación de justicia, ¿no?, que es reclamada precisamente por la población en los casos que a cotidiano va teniendo en juzgados, en tribunales pues ordinarios. Candidato René Víctor Jiménez Pastor. A ver, la realidad es que hay un cuello de botella, ¿no?, en el Tribunal Constitucional. Nosotros, viendo desde afuera, como abogados de la profesión libre, vemos que hay causas que ya tardan 2 o más años, y ese es el perjuicio, ¿no?, la trascendencia del perjuicio que se otorga al ciudadano, no existe, hay una retardación de justicia. Pero ¿cuál es el tema? Hay que ver si es la voluntad de los magistrados, si son las salas constitucionales, quiénes. Hemos visto que a nivel de los departamentos, por ejemplo, diríamos, hay cierta celeridad, eso establece además el código, ¿no? Normalmente creo que las acciones de defensa se están resolviendo
en una semana, 2 semanas, dependiendo de la carga procesal. Pero el tema es cuando el caso va en revisión al Tribunal Constitucional, bueno, allí es distinto. Está organizado en 4 salas el Tribunal Constitucional, pero lamentablemente la estadística nos demuestra que no están siendo resueltas oportunamente estas causas. Y acá entonces está el tema del plazo razonable, ¿no? No hay un plazo razonable, ¿no? Legalmente probablemente porque hay un sorteo de causas y están despachando. Pero el tema no es legal para la sociedad quiere justicia ya, quiere saber cómo va a salir su causa. Acá no interesa cuánto tenga que demorarse por un tema de sorteo del tribunal. Entonces no se cumple la expectativa del ciudadano. Y en esa medida hay que hacer algo, ¿no? Al menos yo estoy pensando de que por lo pronto, de manera transitoria, para ver este tema del plazo razonable, tal vez una alternativa, una posibilidad sería que resuelvan las causas de manera unipersonal los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Actualmente se resuelven 2, ¿no? Son 2 magistrados que uno es el relator y el otro firma la resolución, se sortean y resuelven los 2. Pero ahí también creo que hay problemas. Hay problemas de que el relator elabora el proyecto, pasa al otro magistrado, el otro magistrado revisa y se tarda un tiempo ahí. Pero si de manera, diríamos, extraordinaria, de manera transitoria, podría determinarse, obviamente con un marco jurídico legal, de que sea solamente uno de los magistrados el que resuelva las causas, es decir, estaríamos, diríamos, reduciendo a la mitad la tramitación de estas causas, ¿no? Es decir, si ahora son 2 años, tal vez sea un año o 6 meses. Entonces sí podríamos, que se llama, ver que se modifique la norma para justamente darle mayor celeridad a estos trámites. Muchas gracias, candidata Paola Prudencia. Bueno, en el tema de plazos procesales, específicamente aquellos relacionados a los plazos legales y el criterio que tiene el Tribunal Constitucional al respecto, lo voy a explicar en términos sencillos para que el ciudadano también me entienda. Es decir, todo el procedimiento ordinario en sus diferentes materias, ¿sí?, se rige por ciertos actos procesales que deben ser cumplidos en determinado momento. A eso se denominan plazos, ¿no? Y se dice que son legales porque están establecidos en la ley y tienen que ser cumplidos de manera respetuosa, de manera obligatoria, para que así el proceso como tal avance, ¿sí? Pero ¿cuál es el criterio del Tribunal Constitucional Plurinacional al respecto? ¿No? Que no debe ser esta aplicación tan formal, tan rígida, no tan exigente. Por eso es que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido una serie de reglas y de subreglas que al final establecen que este plazo, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál es el objeto del acto procesal, cuál es su finalidad, puede darse una ampliación razonable, es decir, prudente, que no vaya a ocasionar un perjuicio al ciudadano, al justiciable, a la persona que está actuando dentro de ese proceso, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene un criterio de interpretación abierta, no restrictiva, más al contrario, progresiva de los derechos. El típico ejemplo del plazo que se tiene para interponer una acción de amparo constitucional, ¿no es cierto? Son 6 meses. Pero bajo el principio de favorabilidad, por ejemplo, se puede ampliar la interposición de este plazo, porque hay sentencias constitucionales al respecto, siempre y cuando se demuestre, ¿no es cierto?, que al vencimiento de ese plazo sí se pudieron haber lesionado de manera evidente y grosera derechos fundamentales. Y es el mismo criterio que se aplica a otro tipo de procedimientos, lo que no significa, ¿no es cierto?, que se vaya a dilatar el proceso. Es decir, alargar el procedimiento invocando, por ejemplo, este principio. Se tienen que cumplir los plazos procesales, por supuesto, porque así la norma, la ley lo establece, pero el criterio del Tribunal Constitucional Plurinacional no es restrictivo, más al contrario, es protectivo. Entonces, en tanto y en cuanto no exista ese perjuicio, sí, razonablemente se puede ampliar un plazo para proteger precisamente derechos fundamentales.
complementariedad. Sí, básicamente mi pregunta, ¿no? Por eso el tribunal, ¿no?, razona precisamente que el excesivo positivismo, ¿no?, como tal, pues básicamente perjudica, pero al final es una garantía. Es una garantía la fijación de tiempos, ¿no?, para que los jueces resuelvan esto, ¿no? Y un poco mi pregunta iba dirigida no a la demora, no a la retardación en instancias del Tribunal Constitucional, que evidentemente y convenientemente la Ley 026 y el Código Procesal Constitucional no establece precisamente plazos para esa instancia que tal vez debería tenerlos, ¿no? Pero sí lo hace para sí hacen las demás leyes para la jurisdicción ordinaria, y es ahí donde tenemos el problema, y es ahí donde precisamente el Tribunal Constitucional, ¿no?, también entiendo que sí ha tomado asuntos, ¿no? Hay por lo menos unas 4 o 5 sentencias, ¿no?, amén de aquellas que van a resolver acciones de libertad, de pronto despacho o traslativas, ¿no?, que han razonado respecto precisamente a las reglas y subreglas bajo las cuales puede interpretarse o puede una autoridad judicial alejarse de los plazos legales que están establecidos y a los cuales está obligado por imperio de la Ley 025, ¿no?, y a partir de los cuales pues el Tribunal Constitucional entiende, y esto no viene solamente de este último tiempo, sino del anterior Tribunal Constitucional del año 98, entiende que básicamente hay el concepto de plazo razonable. Lo que les estoy preguntando, cuáles son las reglas y cuáles son las subreglas, ¿no?, porque entiendo que básicamente el espacio que alguno de ustedes va a ocupar es un espacio netamente técnico, ¿no? Entonces, y en esa circunstancia, pues no vamos a dejar esa tarea a los letrados, ¿verdad? Somos como autoridades nosotros quienes tenemos que asumir eso. Eso, ¿no? ¿Cuáles son de las 5 subreglas, de repente la más importante? A la referencia del panelista, candidato Jiménez. Por eso, yo creo que el tema, el tema de constitucional, aparte de ser un tema técnico, también tiene su relación con el tema político. No podemos desconocer eso. El tema es que hay muchas cosas y hemos visto como ejemplo, ¿no? Resulta que algunas causas son resueltas dentro de un cierto plazo legal, sorteo, etcétera. Pero en este último tiempo hemos visto que hay algunos temas que han sido resueltos de la manera más rápida, ¿no? Entonces, ¿dónde está el control para ver en qué momento se han sorteado las causas, cuál es la trascendencia, cuál es la importancia de muchas otras cosas, ¿no? Resulta a veces que vemos que se llama fallos inclusive con fecha anterior, ¿no? Mes de julio, un ejemplo, junio, y están saliendo en diciembre. Bueno, entonces la pregunta es, el fallo ha salido en julio, en junio, ¿y por qué no se ha notificado en junio y se notifica en diciembre, ¿no? Entonces, sí, es el tema importante, es una garantía el tema de los plazos legales, porque eso nos permite saber en qué momento va a concluir el proceso, ¿no?, y en qué momento la autoridad tendría que pronunciarse, porque le coge el plazo. Pero también hay algo que no podemos desconocer, es este tema, ¿no?, que a veces probablemente no podemos nosotros afirmar, pero muchos elementos nos dan a pensar ciertas cosas y a tratar de entender, ¿no?, por qué algunos, además fallos polémicos, no estamos hablando de cualquier fallo, ¿no?, tengan que salir antes que otros, ¿no? Y casualmente en circunstancias muy especiales, como el tema de las elecciones, ¿no? Está en curso una elección, se han lanzado amparos, está en revisión, está avanzando el proceso electoral y una semana antes de que se generen mayores actos administrativos en el proceso electoral, se emite un fallo. Y se emite un fallo que tiene consecuencias, ¿no? Y por eso es que hace un año ya debían haber nuevas autoridades y hasta ahora no lo hay, ¿no? Y todavía, al parecer, según algunos, todavía está en riesgo estas elecciones. Pero el tema es ese, ¿no? Habría que ver, yo comparto el criterio del doctor, del panelista, pero yo quiero ver también otro elemento en ese tema para entender este tema del plazo legal. Candidata Paola Prudencia. Sí, gracias. Bueno, para aplicar estos criterios de interpretación, sí, y razonar en sentido de que se debe ampliar un plazo para que éste sea razonable, ¿no es cierto? Existen reglas y existen subreglas que han sido desarrolladas por una
serie de líneas jurisprudenciales. Pero básicamente para interpretar estos criterios se tiene que invocar pues ciertos principios que sí son comunes. Por ejemplo, el principio de razonabilidad, el principio de favorabilidad, el principio pro homine. A ver, estos tres principios tienen como finalidad o como eje central ¿qué? Reducir asimetrías existentes, que es lo que se pretende con un proceso cualquiera sea su naturaleza. Que las partes, evidentemente, de manera formal y material, estén en igualdad de condiciones. No por el hecho de ampliar razonablemente un plazo, ¿no es cierto?, se va a vulnerar el derecho de la otra parte. Lo que buscan estos criterios de interpretación basados en estos principios es precisamente reducir las asimetrías que existen. Ese es el criterio que debe asumir el Tribunal Constitucional Plurinacional al respecto. Bien, pasamos inicialmente de una apuesta de compromiso ahora a un análisis de plazos y tiempos que debe tratar la instancia constitucional máxima del país. Y queremos pasar a la siguiente fase con la participación del panelista Arnold Campos. Sin embargo, antes quisiera dar referencia importante. En las dos jornadas, la de ayer martes 10 de diciembre y la de hoy 11 de diciembre, nos acompañó en escenario precisamente la representación de la Asociación Nacional de Periodistas, que en el departamento de Oruro está presidido por el licenciado Marco Flores Nogales, a quien también agradecemos esta diligencia de estar de principio a fin, y en calidad de supervisor de este evento, lo propio el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro. Recordamos también que la cuenta de Facebook del Defensor del Pueblo, Departamento de Oruro, está transmitiendo este evento según se registra. Quiero mencionar que en este momento estamos en red y en cadena a través de Radio Pío 12, Quema TV, Plus Televisión, Fides Oruro Radio, Fides Chayapata, Teleor, Coral TV, SEACOM, TV Show, TV Go, Telefuturo, Compañía Orureña de Comunicaciones COC, Radio Liberación, Cantuta, Concordia y Comunicación TV, La Patria, El Fulgor, El Primero, Nómada News, elsajama.com y Comunicación TV son los medios de comunicación que en este momento replican el evento para la difusión correspondiente y para la llegada a la audiencia del departamento de Oruro. Y en consecuencia a todos ellos les solicitamos que esta extensión del evento pueda transmitirse de manera fidedigna y constante. Le damos la participación a nuestro panelista de hoy, Arnold John Campos Atanasio, y su referencia en dirección a los candidatos presentes. Adelante, panelista. Buenas noches a ambos candidatos, a todas las autoridades presentes, a los panelistas y en particular a la audiencia que nos sigue. Yo quiero ponderar en primera instancia la presencia de la doctora Paola Prudencio y del doctor René Jiménez, porque se entiende que este espacio es no solamente, diríamos, apropiado, idóneo, sino además el único legalmente reconocido por la norma para que ustedes puedan generar la posibilidad de que la población los conozca y los reconozca en cuanto a sus propuestas. El hecho de que los otros candidatos no estén presentes me hace entender que ellos han encontrado otros mecanismos no legales que están permitiendo esa finalidad. Por tanto, su ausencia dice mucho para mí. Bien, ustedes más que yo conocen la problemática que ha surgido a partir de lo que decía la candidata Paola Prudencio, la metodología interpretativa que va empleando el Tribunal Constitucional. Como lo ha dicho Andrés, hemos tenido una sentencia del 2017 que ha proclamado el derecho de una persona a ser reelegida indefinidamente. Ese criterio ha sido modulado luego como emergencia de una opinión consultiva generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha sacado una sentencia constitucional el año pasado, la 10-10-2023 S4, que ha establecido que hay que reconducir ese inicial criterio del Tribunal Constitucional con relación a la elección y la reelección,
y finalmente este año se ha sacado un auto complementario que ha ampliado los alcances de esa jurisprudencia. ¿A qué quiero ir con todo este preámbulo? En todas esas resoluciones que ha emitido el Tribunal Constitucional, lo que ha hecho es generar, se ha dicho y se reitera en los criterios de estas resoluciones, una ponderación de derechos. Inicialmente se ponderó el derecho de una persona a poder ejercer su derecho político, a ser parte de la conformación del Estado, y luego se recondujo ese pensamiento a que ese derecho debe estar restringido en el marco del sistema democrático reconocido por la Carta Orgánica de la OEA, la Convención Americana, etcétera, etcétera. Entonces, y no solo en este ejemplo, sino en los casos que habitualmente resuelve el Tribunal Constitucional, utiliza como un método de interpretación sistemático recurrente la ponderación de derechos. Ese es el tema que quiero ustedes me puedan responder en este momento. Primero, ¿cuáles serían los elementos para aplicar este método de interpretación constitucional ante la colisión de dos principios constitucionales que nos permita garantizar un razonamiento objetivo, racional y legítimo, y no incurrir en lo que se ha incurrido en estas sentencias que hemos nombrado muy brevemente? ¿Cuáles serían los elementos para garantizar un razonamiento de esa naturaleza en el Tribunal Constitucional? Respóndanme si están de acuerdo o no con esa metodología, ¿por qué? Y si no están de acuerdo, ¿cuál es la metodología que proponen para generar este tipo de razonamientos? Candidata Paola Prudencio. Bien, para que se aplique el criterio de ponderación de derechos tiene que existir conflicto, ¿no? Es decir, el criterio general de interpretación es que se tiene que aplicar, se tiene que interpretar en función al principio de conservación de la norma, en resguardo a lo que establece el texto constitucional, ¿sí? En una interpretación general, pero resguardando su contenido, es decir, su espíritu, que responde a lo que ha pronunciado el soberano en su momento para su redacción. O sea, ese tendría que ser el criterio general y común para emitir un fallo, una resolución constitucional. Pero cuando aplicamos el principio de ponderación, cuando existe un conflicto, ¿sí? Un conflicto entre derechos que están constitucional y legalmente reconocidos. Y para que se aplique este principio, ¿sí? O este criterio, perdón, de ponderación de derechos, se tienen que cumplir pues ciertos requisitos, no como se ha hecho con los actuales magistrados, ¿no? En su momento, de declarar, ¿no es cierto?, constitucional y legal el derecho humano de una persona a la reelección frente al derecho colectivo y por supuesto también fundamental de otras personas, que por supuesto vulnera el principio esencial de democracia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se tienen que cumplir ciertos criterios, ciertos requisitos. Por ejemplo, para aplicar el principio de ponderación tenemos que analizar cuál es la naturaleza de este conflicto, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad para aplicar este principio de ponderación de derechos? Y si al momento de analizar, ¿no es cierto?, cuál es ese conflicto que existe y cuáles son los derechos que están siendo enfrentados, conflictuados para aplicar una ponderación, tenemos que ver que no se reduzcan, que no exista esa asimetría, es decir, que para aplicar un derecho, para reconocer ese derecho, no se tiene que suprimir, restringir, lesionar de manera grosera y evidente el derecho de la otra persona. Ese tendría que ser el criterio para aplicarse el principio de ponderación. ¿Qué es lo que se busca con este principio de ponderación? Lograr la igualdad, la equidad en justicia. Por eso es ponderación. Pero lo que se ha hecho con las últimas resoluciones, como da ejemplo el doctor, es una asimetría para superponer derechos, ¿sí?, vulnerando otros derechos. Y ahí no aplica el principio de ponderación, definitivamente que no. Doctor René Víctor Jiménez. Gracias. El tema de la ponderación de derechos nos lleva en términos sencillos a, por ejemplo, a ver el tema, ¿qué importa más, la reelección de una persona
o importa el interés o los derechos colectivos, ¿no? Cómo interpretar el Tribunal Constitucional ya sabemos, ¿no? Importa más otro aspecto, ¿no? Pero para temas de ponderación de derechos tiene que verse fundamentalmente el interés colectivo, porque es el interés del soberano, es el interés de las personas. Si esto lo traemos al contexto actual de la misma manera, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que el ciudadano espera? En este proceso electoral, querían elecciones y el año pasado, pero han habido acciones de amparo constitucional que han tutelado derechos de personas individuales, de algún postulante X, y finalmente le han concedido la tutela, medidas cautelares, han dispuesto la suspensión, la paralización de las elecciones, ¿no? Tal vez otro criterio, aplicando muy bien el tema de la ponderación de derechos, hubiera sido no. Nosotros interpretamos desde el punto de vista de lo que quiere la sociedad. La sociedad quiere un cambio de autoridades y ya pasaron muchos meses donde se están emitiendo fallos y actualmente se siguen emitiendo fallos, no se sabe qué va a pasar, porque no es un tema solamente administrativo, ¿no? Hay litigantes que habrán ganado en un proceso y acaba un problema que también nos mueve a pensar para justamente entender la ponderación de derechos. Es el tema de que si en teoría hay un proyecto, hay una ley que está por promulgarse que está en el órgano legislativo, en el supuesto de que se promulgara esta ley, significaría que los magistrados autoprorrogados dejen sus funciones, pero eso conllevaría a la anulación de sus fallos o de sus actos administrativos, ¿no? Probablemente no haya mucho problema en el tema de los actos administrativos. Lo que sí va a causar gran problema es el tema de los fallos jurisdiccionales, ¿no? Donde ya han resuelto conflictos jurídicos, incluso de naturaleza penal, que son altamente, diríamos, susceptibles en la sociedad, ¿no? Entonces, el tema de la ponderación, ¿cómo lo aplican? ¿No? Entonces, nosotros creemos que fundamentalmente tiene que ser un criterio interpretativo progresivo en función de los intereses colectivos. Gracias a la participación de ambos candidatos, queremos dar curso a la posibilidad de complementación del panelista Arnold Campos. Y para ponerlo en contexto también a la ciudadanía, es cierto que quienes están escuchando en este instante están atentos a la exposición. Hay un bagaje técnico que va circulando aquí en el ambiente y sin embargo quisiéramos también escuchar aportes de pronto más didácticos, entendibles hacia la ciudadanía. Si podemos explicarlo de esa manera, va a ser muy apreciado por la audiencia. Panelista Arnold Campos, le doy la palabra, por favor. Bien, gracias. Precisamente para aterrizar ahora la pregunta, a partir de lo que he escuchado, ambos comparten el método de la ponderación de derechos para generar como una metodología en el Tribunal Constitucional. La ponderación tiene como presupuesto esencial que vale para una circunstancia específica de acuerdo a las condiciones fácticas y las posibilidades jurídicas. En otras palabras, no se replica para todos los casos. Y por eso es que la ponderación entre dos derechos eventualmente puede tener diferentes resultados en función a las circunstancias y el tiempo y eventualmente el espacio en el que se produzca la aplicación de ese método. Decía para aterrizar la pregunta, en el caso concreto del derecho a la participación política y a la posibilidad de reelección de una persona, hemos tenido una primera sentencia que nos ha dicho un ciudadano puede ser reelegido las veces que quiera, indefinidamente. Y luego ha habido una reconducción de esa línea jurisprudencial y se ha dicho no, bajo el sistema democrático que tiene el país en congruencia con las convenciones internacionales, no es posible aquello. Es razonable limitar ese derecho. Ustedes como potenciales miembros del Tribunal Constitucional reconducirían esa línea, en otras palabras, posibilitarían que una persona pueda ser reelegida indefinidamente. Candidata Paola Prudencia. Muchas gracias. Sí, reitero que el criterio de aplicar este principio, este criterio de ponderación, solo se da cuando existe un conflicto, ¿no es cierto? Por eso es que se ponderan derechos.
En este caso entiendo que hay línea jurisprudencial al respecto y ese es el problema por el que está atravesando el Tribunal Constitucional Plurinacional. Hay líneas jurisprudenciales para todo y lo que se necesita es unificar esos criterios jurisprudenciales. Necesitamos sistematizarlos para que cuando entren nuevas autoridades, ¿sí?, no se arroguen ese superpoder, digámoslo así, en términos sencillos, para que me entiendan también los ciudadanos, para que se arroguen ese superpoder de decir, soy autoridad y puedo interpretar la Constitución de esta manera, ¿no es cierto? Entonces tenemos que establecerle un límite al mismo poder, a este poder de interpretación. ¿Y cómo se va a hacer? Precisamente aunando los esfuerzos para que sí se haga realidad el tema de la unificación de la jurisprudencia. Entiendo que en la gestión 2014 hasta el 2016 aproximadamente se tuvo un programa piloto, ¿no?, para unificar estos criterios jurisprudenciales. Tenemos unidad de análisis jurisprudencial que tiene la misión también de ir unificando criterios, pero no funciona. No funciona, no hay respuesta al ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Establecer límites a este ejercicio del poder. ¿Pero y cómo lo vamos a hacer? Respetando el texto, contenido y finalidad de la Constitución Política del Estado. Si la norma es clara, si la norma es taxativa y prevé la imposibilidad de una reelección, no tenemos por qué aplicar criterios de interpretación antojadizos. Lo que se tiene que hacer es cumplir la Constitución Política del Estado y para eso también se tienen que establecer lineamientos, líneas jurisprudenciales que no permitan que se exceda en ese poder de interpretación. Candidato Jiménez. A ver, yo vuelvo a un tema, ¿no? Estamos entrando en una discusión, diríamos, enteramente teórica y jurídica, un tema de ponderación de derechos. Pero estamos hablando del derecho constitucional, que tiene íntima relación con el derecho político. En esa medida, ¿cómo entendemos cierta ponderación de derechos que alguien nos diga, este presidente puede reelegirse de manera indefinida? Luego cambia el criterio jurisprudencial y nos dice, no, ahora ya no puede reelegirse. Y casualmente ese criterio responde a un contexto político. Entonces la pregunta acá está, ¿los jueces han fallado en función de esa ponderación eminentemente teórica para interpretar los derechos o en función del contexto político? Sospecharíamos que más han fallado en función del contexto político. ¿Y esto a qué nos lleva? A determinar el origen de los jueces que han emitido, la designación, ¿no?, de los jueces que han emitido estos fallos, ¿no? Lamentablemente, y es la realidad y tengo que reconocer, el tema inclusive de esta misma elección, obviamente está en la Constitución, pero nos está trayendo este tipo de problemas, ¿no? Es decir, resulta que alguien para ser reelegido a veces invierte en una campaña, lo hacen como una elección de un partido político, están viendo en las calles ahora mismo, ¿no?, bastante difusión de material propagandístico, parecería que vamos a elegir a un senador. Y la pregunta es, ¿vamos a elegir a jueces? Entonces ese juez va a ser electo en estas circunstancias y de por ahí hay padrinos políticos, ese juez va a ir al contexto y cuando le toque definir si tal presidente es electo o no, se va a olvidar de la ponderación de derechos, seremos claros, tal vez justifique de alguna manera y va a primar un interés político. Entonces razonaremos el punto de vista desde ese ámbito, porque si no solamente nos vamos a enfrascar en el tema legal estrictamente teórico, en el método de la ponderación de derechos, podríamos sacar una conclusión jurídica, pero no perdamos de vista que detrás de esto también hay otro tipo de intereses. Y bien, esto ya se torna de manera puntual y si permiten la posibilidad de ponerle un condimento a esta posibilidad de discusión y de interacción, quisiera preguntarles de manera específica. ¿El señor Evo Morales debe ser reelegido, sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? Candidata Prudencio. Conforme el texto constitucional, no. Candidato Jiménez. Sí, hay que respetar la Constitución y además si hay un criterio jurisprudencial al respecto. Sí. No, la Constitución es clara, ¿no? No.
Bien, a partir de este instante también queremos denotar que por segunda jornada consecutiva el Tribunal Supremo Electoral está tomando como referencia este evento a nivel nacional y está extendiendo a través de sus cuentas de redes sociales oficiales para extensión a todo el territorio boliviano y mundial. Queremos entender que esto también le asigna un grado de importancia a este evento y ese valor y ese nivel que le está dando el Tribunal Supremo Electoral a esta referencia de evento de foro debate, respuestas judiciales a preguntas trascendentales, está tomando su misma incidencia y importancia en la institucionalidad electoralista. Y bien, después de haber hecho el recorrido, quiero volver nuevamente a la participación del panelista Andrés Gómez Vela. Está tornándose un tanto de discusión nacional de temas que son actuales y está en boca de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué elementos más hay para discutir, panelista Gómez? Ustedes han dicho que va a hacer cumplir la Constitución y ahora mismo acaban de adelantar un criterio político. La Constitución dice claramente, el artículo 168, que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no toca si una persona puede participar en una elección de forma discontinua. Justamente porque no se zanjó este problema, el gobierno quiso hacer un referéndum. Pero ustedes acaban de decir que no puede participar Morales, pero según la Constitución sí. Quisiera escuchar el razonamiento, ¿no? ¿Por qué no tendría que participar? Porque se ponen a tono con el actual gobierno, porque la Constitución permite que puede participar. A ver, quisiera escuchar el fundamento. Candidato René Víctor Jiménez. A ver, hay un tema. Nosotros dijimos al principio de que la Constitución en ese aspecto ha determinado algunas cosas, ¿no? Y además hay un criterio jurisprudencial. Ahora bien, no es que nosotros, o por lo menos el suscrito no se pone a tono con el gobierno. Primero hay que aclarar, soy un candidato independiente, no tengo ninguna línea política absolutamente y además soy crítico al actual sistema. El tema es el siguiente, ¿no? Si uno está en el Tribunal Constitucional, indudablemente puede que este tipo de temas llegue justamente a ser cuestionados, no llegues al despacho para que uno pueda resolver. En esa medida, a veces hay cosas que no están claras, hay aspectos que merecen interpretarse. Y por lo menos yo parto de esto, interpretar en función de los derechos colectivos. Es un criterio más tal vez personal, pero parto de eso, es decir, ¿qué quiere el soberano? ¿Qué es lo que quiere el soberano? Interpretar en función del soberano muchas cosas que no estén claramente determinadas y que estén todavía, que sean objeto de discusión en el tema. En esa medida no es que uno esté a tono con una posición política, no, absolutamente, no. Pero en un caso hipotético tendremos que interpretar los derechos del ciudadano desde el punto de vista de su progresividad. Candidata Paola Prudencia. Sí, de igual manera espero que las respuestas que estemos brindando sean entendidas de manera objetiva, ¿no? Es decir, tampoco corresponde señalar que porque decimos sí o decimos no, significa que nos estamos parcializando con uno u otro sistema político, digámoslo así. Quien les habla también es independiente, no tengo partido político. Considero que este es el momento de transformar la justicia y que necesitamos precisamente autoridades independientes. Por eso estamos acá. En relación a la pregunta que hace, entiendo que el texto constitucional ha sido consultado y ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora, yo sé que la respuesta que voy a dar también va a generar otra polémica. A ver, si el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de sus autoridades ampliadas en su mandato, autoprorrogadas, y de repente alguien me dirá, pero están emitiendo fallos y resoluciones sin tener jurisdicción ni competencia, porque han cesado en funciones desde la gestión pasada, ¿no es cierto? Pero ya han emitido un criterio, ya han emitido una resolución.
Y esa resolución, esa sentencia constitucional ya le ha puesto un candado, es decir, ya ha emitido un criterio interpretativo respecto a la consulta que se hizo. Entonces, desde el texto constitucional que ha sido interpretado por las actuales autoridades, el señor Evo Morales no puede ser reelecto. ¿Y qué es lo que se necesitaría? Hacer un cambio de línea jurisprudencial, ¿no es cierto? Cuando se haga la consulta a las autoridades que correspondan, y como lo decía el doctor, viendo también el escenario en el que se presente, imagino que se emitirá también resoluciones, esperemos que sean uniformes y que dejen de existir sentencias que sean contradictorias y que vayan a responder a intereses coyunturales. Candidato Andrés Gómez, ¿qué cambios de línea jurisprudencial debería hacerse? No, sabe, cuando estaba haciendo mi maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Andina, yo tenía una profesora excelente. De pronto un día la vi detrás de un magistrado, ¿no? Y el magistrado dijo que emitía sentencias mirando en coca. Y yo dije, ¿y quién redacta las sentencias? Y ahí ella me contó, los letrados. Por eso quiero escuchar sus argumentos, pero solo dan respuestas políticas. Les voy a poner un caso puntual. Y quiero escuchar los argumentos, el razonamiento. El 10 de noviembre de 2019, un ciudadano quemó una huipala en la crisis del 2019. El hecho despertó indignación y un dirigente del Alto denunció a ese ciudadano. Le inició un juicio por atentar contra los sagrados símbolos patrios. El ciudadano interpuso una acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque están violando su derecho a la libertad de expresión. Quiero escuchar el razonamiento de ustedes. ¿Cómo resolverían este caso? Porque, ojo, el Código Penal, el artículo 126 creo, que tipifica como delito no atentar contra los derechos, los sagrados símbolos de la patria. Justamente en la línea de Arnoldo quiero ver esa ponderación de derechos, a ver, quisiera el razonamiento, ¿no? Si pesa la libertad de expresión o es que el Ministerio Público inicia el proceso sin considerar ese derecho. Candidata Paola Prudencio. Muchas gracias. Quien les habla ha sido asistente de control normativo y tutelar del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y es evidente lo que usted dice. De repente no hay muchos magistrados que redacten sus propias resoluciones, para eso se tiene un personal técnico, porque también debemos entender que es humanamente imposible que 9 magistrados resuelvan, ¿sí?, cerca a 7,000 causas que entran por año. ¿Sí? Para eso se tiene también personal técnico, pero lo que corresponde en estos casos es que el magistrado conozca, sepa, tenga conocimiento, tenga experiencia, para que también pueda orientar y pueda guiar a ese personal técnico, ¿no es cierto?, que va a colaborar y que va a coadyuvar con esta función. Precisamente una de las propuestas es implementar estrategias específicas para gestión de despacho. El cuello de botella es el Tribunal Constitucional, ¿no? Resuelven las causas, perfecto, pero tampoco podemos esperar que 9 personas resuelvan tantas causas pendientes. Para eso se tiene un equipo técnico. Ahora, en relación a la pregunta y de manera muy puntual, evidentemente se puede plantear una acción tutelar, una acción de amparo constitucional, porque se puede alegar que se está vulnerando su derecho esencial y fundamental a su libre expresión, pero ese derecho tampoco, ¿no es cierto?, puede ser sujeto a, bajo esa premisa, es decir, quiero que sea tutelado mi derecho, pero voy a transgredir la norma penal. Desde mi punto de vista, desde mi criterio, no correspondería. Candidato Jiménez. Sí, en realidad son 2 derechos, ¿no? Uno, es decir, es la investigación de un delito en este caso, porque la huipala es un símbolo nacional, ¿no? Y en el otro caso, presuntamente se estaría atentando contra su derecho a la libre expresión. Pero hay un tema, ¿no? Si fuera el caso de, diríamos, de resolver, primero que en esta parte, si es que uno quiere exponer los argumentos amplios, el tiempo es corto, pero básicamente podríamos pensar en lo siguiente. De hecho, si ya está bajo un proceso penal
el caso, tiene que continuar en esa instancia, es decir, tiene que investigarse, tiene que establecerse qué se llama si se ha cometido o no un delito. Ahora, si sobre eso se plantea sobre la supuesta vulneración de la libertad de expresión, normalmente este caso tendría que rechazarse en el sentido de que primero concluye el proceso penal para ver si se establecen otro tipo de vulneraciones absolutamente. Es decir, en materia de acción de amparo constitucional tenemos el principio de subsidiariedad, que implica que no se puede concurrir a la justicia constitucional si previamente no se agotan otros mecanismos procesales para la reversión de la supuesta afectación de los derechos de la parte afectada. Panelista Vela, ¿ha escuchado ponderaciones y razonamientos? Sí, pero no sé qué derecho del ciudadano que inicia la querella ha violado. ¿Derecho a qué? Pero les voy a leer sentencias respecto al caso. Hace años, Gregory Lee Johnson un ciudadano estadounidense, quemó la bandera estadounidense. Y le iniciaron un proceso, igual que aquí por la Huipala. La Corte de Apelaciones Criminales del Estado de Texas dijo que no lo pueden procesar, porque ese es un discurso simbólico. La Corte dijo en su sentencia, reconociendo que el derecho a diferir es la pieza central de las libertades concedidas por la primera enmienda, el gobierno no puede mandatar por decreto un sentimiento de unidad entre sus ciudadanos. Por lo tanto, el mismo gobierno no puede establecer un símbolo de unidad y prescribir un conjunto de mensajes aprobados para que sean asociados con ese símbolo. La misma línea tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la misma línea tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva respecto a una película sobre la pasión de Cristo. Por eso yo decía, ¿qué derecho han violado del otro ciudadano? Pero sí han violado su derecho a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, tal y como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se entiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan. Lo mismo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso que quería escuchar ese razonamiento de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, ustedes son testigos, amable teleaudiencia, radioaudiencia, que están en sintonía de los distintos medios de comunicación. También tenemos réplicas de cuentas personales que están generando efecto multiplicador de la transmisión de este evento. Agradecemos lo propio, la diligencia del Tribunal Supremo Electoral por tomar como referencia este evento y extenderlo a territorio boliviano. Les agradecemos lo propio, la participación diligente de los candidatos que ahora ponemos a consideración de nuestro panelista, Juan Carlos Magno Arroyo, y la postura a consideración de los candidatos. Adelante, panelista. Sí, claro que sí, en la misma línea, ¿no? Los candidatos han reclamado precisamente situaciones en las cuales tenga que ejercerse esa ponderación de derechos, ¿no? Y hay una situación pues, referente a derechos humanos que cotidianamente se ve, ¿no? Y que se ha vuelto incluso en una política pública del Estado de salud que tiene que ver precisamente con la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Ahí existe pues esta colisión de derechos, ¿no? Diríamos, del ser humano concebido, no nacido, pero sí concebido, que conforme las reglas del Código Civil ya es persona para todos los efectos que le convengan, en este caso su derecho a la vida, y también el derecho de la mujer, ¿no? a poder disponer libremente de su cuerpo y los productos de su cuerpo, ¿no? Entonces, en esa emergencia, atendiendo pues a la previsión que establece el artículo 256 y 410 de la Constitución Política del Estado, ¿no? ¿Cuál sería la forma, el procedimiento de control de constitucionalidad? Claro que sí, por extensión el de control de convencionalidad, que tendría que hacerse para resolver este caso ya lo hipotético, sino básicamente presente respecto a qué derecho tiene que defender en este caso los jueces del Tribunal Constitucional.
Le corresponde la participación al candidato René Víctor Jiménez, pastor. Sí, la Constitución establece el derecho a la vida, ¿no? Entonces, la vida la entenderíamos desde el punto de vista de la concepción, ¿no? Del nacimiento. Y en esa medida, el derecho a la vida es un derecho que tiene que ser comprendido en su magnitud. Y si hablamos de una colisión de derechos, yo creo que la interpretación indudablemente será, inclusive una ponderación de derechos será a favor del derecho a la vida. Paola Prudencio. Sí, definitivamente son preguntas que generan mucha controversia, ¿no es cierto? Pero a ver, el artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece no solo este control constitucional, ¿no?, sino también este control convencional. ¿Y esto qué significa? Que cuando se tiene que hacer una interpretación de la norma para ser aplicada y resolver un caso concreto como el que está usted planteando, se tienen que aplicar los criterios establecidos por la Constitución Política del Estado, es decir, esos criterios para interpretar lo que establece en su conjunto la Constitución. En este caso, precautelar el derecho a la vida, ¿sí? Pero existe aquí una colisión de derechos. Y cuando hay una colisión de derechos, estos están enfrentados, se tienen que aplicar estos principios, ¿no? Como lo decía, el principio de ponderación, es decir, qué principio se tiene que aplicar con preferencia en relación a otro. Pero esto no queda ahí, no simplemente es el tema del control de constitucionalidad, por eso también viene el tema de control de convencionalidad. ¿Qué significa ello? Que si bien la Constitución Política del Estado es nuestra norma madre, nuestra norma suprema, recordemos que, ¿sí?, también existen tratados y convenios internacionales que cuando se refieren a la protección de derechos humanos específicamente, tienen que ser aplicados de manera preferente en estos casos. Siendo así, todos los derechos reconocidos constitucional y convencionalmente tienen que tener un norte, es decir, una guía. Estos derechos no pueden ser restringidos, tienen que ser más bien protegidos de manera progresiva, pero bajo ese factor común, es decir, de protección al derecho a la vida. Muy bien, complementa. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el sustento convencional en este caso? ¿Cuál es el control de constitucionalidad? Porque, ojo, no solamente nos vamos a tener a lo previsto en el artículo 14 y el artículo 60, 59 y 60 de la Constitución, ¿no? O todos los artículos que transversalizan el derecho de las mujeres, precisamente como también derechos constitucionales. Si no, seguramente habrá sentencias del Tribunal Constitucional, otras normas, las leyes de desarrollo que merecen ser interpretadas. Pero yo no solamente me refería al tema del control de constitucionalidad, sino al control de convencionalidad. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar precisamente para ejercitar esta circunstancia? ¿Qué principios vamos a requerir para esto? Lo que estoy esperando, al igual que lo esperaba el doctor Gómez Vela, es precisamente que me expliquen los sustentos bajo los cuales tendría que resolverse este conflicto jurídico que ustedes estaban reclamando en sus anteriores intervenciones, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto de manera técnica jurídica? Candidato Jiménez. Bueno, el tema, como se había enfocado, es una colisión, es lo que he entendido, ¿no? Y el criterio es básicamente que existe bastantes criterios que apoyan precisamente la defensa del derecho a la vida. Eso es lo fundamental. Y en una eventual ponderación de derecho, colisión con otros derechos, indudablemente el juzgador o en este caso el Tribunal Constitucional tendrá que interpretar a partir de ello la decisión que pueda tomar, ¿no? Inclusive hay convenios internacionales y hay muchas otras cosas, ¿no? En este momento, precisar determinados instrumentos o determinados artículos no sé si es útil para la discusión, pero básicamente la idea va en ese tema, ¿no? Es decir, ponderar derechos sí, pero en función del derecho a la vida. Candidata Paola Prudencio. Gracias. Bueno, lo que pasa es que la pregunta es muy general, ¿no? Es una pregunta general que genera conflicto.
mucha controversia, eso es lo que decía a un principio. A ver, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿qué es lo que hace? Resuelve casos concretos, ¿sí? Y cuando resuelve casos concretos tiene que analizar la particularidad de cada elemento que va a componer esa problemática jurídica, ¿no es cierto? No se va a resolver de la misma manera todos los casos. O sea, tendrían que haber situaciones fácticas, es decir, situaciones similares para que se resuelva de la misma forma. Pero ante la pregunta que está formulando, es una respuesta también genérica, o sea, es decir, hay una ponderación de derechos en relación al derecho a la vida, pero también el derecho que tiene una mujer de disponer de su cuerpo. O sea, desde ahí la pregunta ya es genérica. O sea, no es un caso concreto, no es un caso específico. No estamos hablando de una mujer que haya sido, que tenga un embarazo producto, por ejemplo, de una violación. O sea, es decir, tiene que haber un caso concreto, específico, para que sea analizado y resuelto. Lo contrario significa entrar a una generalidad. Y si la pregunta es general, la respuesta también tiene que ser general. Si existe un conflicto de intereses, un conflicto de derechos, aquí un derecho a la vida y el derecho que tiene la mujer a disponer de su cuerpo, por supuesto que se tienen que aplicar criterios de interpretación, pero criterios de interpretación desde la Constitución, pero recordemos que también existen convenios y tratados internacionales que tienen que ser aplicados, pero también de manera general para resolver estos casos. Precisamente iba a eso, ¿no? No estamos presentando un caso concreto, una situación concreta que identifique a las personas o los sujetos como tales, ¿no? Lo que les había pedido es básicamente que me diga qué norma internacional va a proteger en este caso el derecho del niño, ¿no?, a su existencia, en contraposición a la norma internacional que va a proteger el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, por un lado, ¿no? Por otro lado, pues básicamente sobre esto también ha habido un desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las demás cortes de los sistemas regionales y pues del sistema universal, ¿no?, en referencia a esta circunstancia. Entonces, mínimamente considero que es un aspecto que tendría que ser de conocimiento de los postulantes, ¿no? Bueno, no me interesa entrar en más polémica, pero básicamente iba en función a eso, no es una pregunta general, ¿no? Es una pregunta básicamente concreta sobre un hecho que incluso ha sido resuelto por nuestro Tribunal Constitucional. Y bien, para la especificación, para la sencillez de interpretación hacia nuestro público presente, quizá la pregunta podríamos traducirla más sintética. ¿Están o no están de acuerdo con el aborto? Candidato Jiménez. A ver, el tema de interrumpir una vida indudablemente ha sido un objeto de una larga discusión, no solamente social, sino un tema jurídico, ¿no? Ahora, el tema también pasa por interpretar la decisión de las personas que por alguna naturaleza, es decir, no quieren, ¿no?, o quieren interrumpir el embarazo. En esa medida habría que adecuarnos a los criterios que ya se tienen a nivel internacional, que los maneja la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tema. Sí, reitero, es decir, se tienen que establecer límites para todo en la vida, para todo pensamiento, para toda actuación, tienen que existir límites. Lo contrario significaría vivir en anarquía. Tenemos normas, tenemos una norma suprema que es la Constitución Política del Estado, tenemos normas específicas, por ejemplo el Código Penal, ¿no?, que regula precisamente este tema al que están haciendo también referencia, es decir, se establecen límites. ¿Existen derechos? Por supuesto que existen derechos, el derecho fundamental y esencial a la vida, ¿no es cierto?, del ser que todavía no ha nacido, pero tiene derechos expectaticios, por supuesto que se los tiene y se los reconoce, pero también está el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, ¿no es cierto?, pero recordemos que también
al margen de toda esta normativa interna que regula nuestra conducta, ¿sí? También tenemos pues normativa internacional que cuando se trata de derechos humanos tiene que aplicarse. Pero esa aplicación, reitero, tiene que hacerse en casos específicos, en casos concretos. Lo demás nos lleva a simples generalidades. Muy bien, son testigos, nuevamente lo reitero, nuestra amable audiencia de esta discusión de puntualizaciones sobre temas que siempre son parte del debate popular. Para cerrar este evento, quiero concederle la palabra al panelista Arnold John Campos y finalmente, después de la referencia y la respuesta de los candidatos, nos aprestamos al cierre y agradecemos la sintonía y la conexión también de los medios de comunicación que están conectados a la transmisión en directo y en cadena de este evento. Adelante. Bien, gracias. Ayer hice esta pregunta a quienes estaban como ustedes como candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, que es una pregunta de orden práctico, pero indudablemente sobre diferentes matices, porque ustedes conocen que el Tribunal Supremo de Justicia no va a elegir a todos sus magistrados, pero en conjunto lo va a hacer a más de la mitad, lo que no sucede con el Tribunal Constitucional. Este domingo vamos a elegir a menos de la mitad de los miembros que conforman el Tribunal Constitucional Plurinacional. Hoy día veía una propaganda, hay que decirlo así, propaganda de un candidato de Santa Cruz que decía: yo si resulto elegido no me voy a sentar en la misma mesa con un autoprorrogado. A partir de ese preámbulo, ¿cuál va a ser la actitud práctica? Pero además me interesa esto, justificada desde el ámbito jurídico, que van a asumir ustedes con relación a la nueva posible conformación que se va a generar en el Tribunal Constitucional. La candidata Prudencio nos decía, por ejemplo, tendrían que cesar. ¿Es válida esa opción si vamos a tener 4 nuevos magistrados de 9, que en teoría no van a ser quórum? ¿Van a generar sala con esos magistrados? ¿O se va a esperar o se va a proponer una elección complementaria que a futuro legitimice la conformación de este alto tribunal? No sé, esas son propuestas mías, no sé, o posibilidades que yo veo, pero ¿cuál es la actividad práctica que ustedes, en la eventualidad de llegar a ser magistrados del Tribunal Constitucional, van a asumir con relación a esta problemática que ya se ha dicho y todo el mundo conoce? Ponen entre tela la legitimidad de nuestro Tribunal Constitucional. Esa es la pregunta. Candidatos, una apuesta de posición personal. ¿Se van a sentar con los autoprorrogados? Responde candidata Paola Prudencio. Bueno, sí, evidentemente este 15 de diciembre vamos a elegir a las nuevas autoridades que van a conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional. Creo que aquí el elemento principal es que no solamente van a ser electas constitucional y legalmente. Creo que el criterio principal es que sean electas legítimamente. ¿Qué significa esto? La legitimidad la tiene que dar el soberano, el pueblo, con su voto. Es decir, si vamos a votar en blanco, vamos a votar nulo, qué sé yo, va a carecer de legitimidad esta elección, que puede ser constitucional y legal, ¿sí? Pero no va a ser legítima. Entonces es importante que el ciudadano orureño, boliviano, participe activamente de este proceso electoral, de este proceso democrático. Entendemos que la nueva conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional va a ser sui generis, va a ser especial, va a ser única históricamente también, no solo jurídica, políticamente, históricamente, porque van a haber 5 autoridades que en un criterio muy personal están ampliando en su mandato de manera ilegal y de manera inconstitucional, ¿no? Y ante la emergencia de que sean electas nuevas autoridades, entiendo que ya no existe la excusa, digámoslo así, de que se mantengan en el ejercicio de sus funciones. Porque ¿cuál es esa excusa? Hablando en términos sencillos para el ciudadano, ¿cuál es esa excusa? Un aparente vacío de poder. No pueden dejar sin autoridades al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia. Por eso es que se han ampliado,
se han autoampliado y han autoprorrogado ese mandato. Pero si hay autoridades electas, así sea en número de 4, entiendo que estas autoridades tienen que cesar de manera inmediata en sus funciones, porque ya no existe ese vacío de poder. Y alguien me dirá, pero son solamente 4. Sí, pero ya no hay vacío de poder, y así seamos 4, ¿no? Se tiene que asumir esa responsabilidad, porque recordemos que la jurisdicción del Tribunal Constitucional no es por departamento. O sea, las causas que se resuelven no es por departamento. No es que acá vamos a elegir a una autoridad por Oruro y va a resolver los procesos constitucionales de Oruro. La jurisdicción es nacional. Se sortean las causas a nivel nacional. Entonces, serán estas 4 nuevas autoridades electas, constitucional, legal y espero que legítimamente, quienes tengan que asumir esa responsabilidad. Una responsabilidad muy grande, sí, pero se puede, hay que hacerlo. A partir de ese momento, las actuales autoridades autoprorrogadas cesan en su mandato y tienen que retirarse a su casa. Candidato Jiménez. Sí, el tema es que, a ver, va a ser una, no sé si larga batalla, en el caso de que terminen de elegirse nuevas autoridades, pero lo cierto es que tienen que dejar sus cargos. Hay que respetar la voluntad del soberano. El soberano se va a pronunciar este 15 de diciembre, va a elegir nuevas autoridades. Y con esa legitimidad, estas nuevas autoridades podrán conducir el nuevo Tribunal Constitucional y basta, ¿no?, de esa, ¿qué se llama?, de ese criterio de vacío de poder, que me parece una excusa absurda en primer lugar, porque acá no es un poder político, estamos hablando de autoridades jurisdiccionales, entonces no sé quién les ha hecho creer que vacío de qué va a haber, si las causas se están resolviendo, los letrados se están revisando, los asistentes están investigando los casos, entonces esto no ha parado, entonces no existe el tema del vacío de poder para equipararlo al tema político. Tendrán que dejar, tendrán que irse. Lo más razonable, lo más saludable para el país es que se vayan de a buenas, por así decirlo. Lo otro significa que nosotros, respetuosos, en caso de que lleguemos de la voluntad popular, bueno, tendremos la posibilidad de pelear y hacer respetar lo que el pueblo diga el 15 de diciembre. ¿Eso quiere decir que no se van a sentar con ellos, Paola Prudencio? Tendríamos que sentarnos para decirles que se vayan, nada más. De repente, ¿no?, en tono jocoso, perdón, de repente tendríamos que sentarnos para hacer sala plena y pedirles que se retiren, ¿no? Mire, inclusive muy desatinado el tema de elegir presidente, ¿no?, de un Tribunal Constitucional Plurinacional que ya está a puertas de cesar. O sea, es decir, lo correcto era, ¿no?, que se elijan las autoridades y sí se convoque a sala plena para elegir a un nuevo presidente. No sé, yo entiendo que es un acto también contrario a la ley y a la Constitución. Discúlpeme, vuelvo al principio. Estamos entendiendo que no es un tema legal, es un tema político. Y lamentablemente la tragedia de estas elecciones es eso es un experimento desde hace un par de gestiones que se ha hecho, ¿no? Y estamos viendo las consecuencias de ese experimento mal llevado, ¿no? Alguien ha dicho, no, alguien quería ver en Coca los fallos. Esas son las consecuencias de ese experimento, ¿no? Entonces acá en nuestro país, ¿no?, y acá esto tiene que ver con la independencia del órgano judicial, ¿no? Es decir, la intromisión de un poder en el órgano judicial, la intromisión de grupos de poder, grupos que tienen sus intereses para controlar el órgano judicial. Y entonces ahí vienen las elecciones, ahí vienen los padrinazgos. Entonces esa autoridad responde al contexto político, no a la norma, ni a la teoría, ni a los convenios internacionales, ni derechos humanos, nada, absolutamente. Está respondiendo al contexto político, está actuando políticamente. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Por eso nos reiteramos que por la salud de nuestro país tienen que irse. Bien, nos acercamos a los minutos de cierre de este evento. Para terminar, quisiera concederles la palabra, las últimas palabras considerativas a este evento, a cómo se ha desarrollado el foro debate de hoy, de respuestas judiciales a preguntas trascendentales, y quiero concederle las últimas palabras a nuestro panelista Andrés Gómez Vela, ya para la despedida. Bueno, muchas gracias otra vez, Paula, René, muchas gracias por haber venido.
porque someterse ante un tribunal, ¿no? Y yo creo que han aceptado el desafío. Y ahora corresponde a los ciudadanos razonar y en función de sus preferencias o de lo que les han escuchado, pues puedan decidir el domingo. Y todo lo que ustedes han dicho no solamente está en los medios, están registrados. Y esperemos que las cosas que han anunciado las cumplan cuando lleguen ahí, porque ese va a ser el momento de fuego, ¿no? Porque depende mucho, porque un sistema político, un sistema democrático, funciona cuando las garantías constitucionales en un Estado se respetan. Esos países son felices. Mientras no haya eso, esos países son infelices. Y gracias, ha sido una buena iniciativa del Tribunal Departamental Electoral de Oruro, porque es la primera vez en estos 3 experimentos, como dices vos, René, ¿no?, que se ha hecho un evento de este tipo, porque siempre en los anteriores eventos solo es yo soy Paula y y nada más, ¿no? En cambio ahora sí creo que ha valido la pena este evento. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Juan Carlomagno Arroyo, palabras finales. Sí, gracias. Quiero, Denis, por intermedio tuyo, no sé si sigue el vocal Pereira, agradecer al Tribunal Electoral Departamental, a Iber, muchas gracias, a Limber que llegó. Yo no voy a tener una visión tan simplista de estas elecciones judiciales, ¿no? Y principalmente en lo referido al Tribunal Constitucional. En razón que pues tanto la Constitución como nuestras leyes o los convenios y tratados internacionales, la propia Declaración de Derechos Humanos, son órganos inertes, ¿no? Son instancias inertes, son entes inertes, quienes dan precisamente vida, garantía de aplicación de esos instrumentos son las personas, ¿no? Y de repente en las personas que elijamos el día domingo va a estar concentrada toda la construcción de nuestro sistema democrático, de nuestro modo de vida democrático que tenemos al presente. Entonces, ahí radica la importancia, estimados compañeros presentes, queridos panelistas y estimados colegas postulantes, de cuál tiene que ser el rol y la responsabilidad de la sociedad en elegir a sus jueces, principalmente a los del Tribunal Constitucional. Quiero agradecerles la sinceridad, el espacio y pues desearles suerte en esta contienda que vamos a tener el día domingo. Y a toda la ciudadanía pues pedirles que precisamente de manera responsable acudan a las urnas, tomen estas horas que todavía tenemos de repente de información electoral para que podamos elegir a los mejores candidatos, ¿no? Nos estamos jugando como pues no solamente sociedad, como autoridad, sino como población, también la vigencia de nuestros propios derechos y las libertades que tenemos hasta ahora reconocidas. Muchas gracias. Bien, Arnold John Campos Atanasio, sus palabras considerativas. Bien, sí, yo pienso que las personas que resulten elegidas este domingo van a tener una labor muy difícil porque se van a ir a sentar, quieran o no, contra 5 que están todavía en esa instancia y van a ser minoría. De manera que las personas que lleguen espero que sean las más idóneas para ejercer con valentía lo que en este momento histórico el país está esperando. Luego, quiero felicitar al Tribunal Departamental Electoral porque, como se ha dicho, entiendo esta es la primera y única experiencia que se ha tenido en este tipo de elecciones para generar este tipo de debate que debiera haberse centrado en, uno, el conocimiento técnico académico que tienen los candidatos, pero también las propuestas prácticas que tienen. Y creo que el tiempo no nos ha permitido generar de manera idónea el cumplimiento de esas finalidades, pero sería adecuado que en general el órgano electoral a futuro pueda remediar y encauzar eventos de esta naturaleza para que la gente pueda conocer de manera más propicia a las personas que van a conformar los altos tribunales de justicia en el país, ¿no? Y así también generar alguna reconducción en los procedimientos electorales, porque yo entiendo, como lo dije en mi primera intervención, que acá debieran haber estado todos los candidatos.
y el hecho de que no estén algunos muestra de que aparentemente no requieren la única instancia legal establecida por la ley para generar propaganda. Y tal vez así no se repita lo que yo hoy día he visto a una cuadra de este ambiente cuando venía precisamente a este evento, algunos ciudadanos con sus chalequitos que decían X candidata limpiando la ciudad. Curiosamente lo único que limpiaban era la propaganda de otro candidato, ¿no? Pero no todos los afiches que estaban en las paredes que he visto. Ese tipo de circunstancias pienso que se deben corregir en el procedimiento electoral y a partir de esas enmiendas generar que los candidatos sean los mejores, pero que también sean elegidos a partir de un conocimiento objetivo por parte de la población, y ese es mi reconocimiento especial, primero a los candidatos que han asumido ese reto y segundo al Tribunal Electoral Departamental que ha posibilitado ese propósito. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, agradecemos puntualmente a Radio Pío 12, Quema TV, Plus TV, Fides Oruro, Fides Chayapata, Teleor, Coral TV, Seacom, Show TV, TV Go, Telefuturo, COC, Radio Liberación, Cantuta, Concordia, Comunicación TV, La Patria, El Fulgor, El Primero, Nómana News, el Sajama.com, Comunicación TV, quienes han retransmitido a través de la cadena piloto de Radio Televisión Universitaria y Radio Universidad. Para el cierre, quiero invitar al presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, el doctor Limber Arroyo Martínez, quien se refiere ya a la conclusión de este foro debate. Adelante, doctor. Gracias y muy buenas noches. Primero, antes de cesar, es importante destacar a nuestros panelistas que nos han honrado con su participación desde el día de ayer. Al estimado periodista y abogado Andrés Gómez Vela y también a nuestro distinguido delegado defensorial del pueblo de Oruro, Juan Carlomagno Arroyo Martínez, y al distinguido juez de nuestro departamento de Oruro, de uno de los juzgados más destacados también como juez en esa materia, en materia penal, doctor Arnold Campos. Y no debemos pasar por alto la presencia de nuestros candidatos por el departamento de Oruro, orureños, la doctora Paola Verónica Prudencio. También al doctor Jiménez, Pastor Jiménez, quien nos ha permitido que nuestros panelistas puedan preguntarles y responder a las preguntas. Primero, debemos señalar lo siguiente en este aspecto. Es de conocimiento de toda la ciudadanía y reclamos permanentes. Hay candidatos que se han dedicado a ofrecer resoluciones judiciales cuando sean magistrados a favor de ciertos ciudadanos o organizaciones, etcétera. Hay candidatos, según denuncias, especulan, que habrían ofrecido prebenda, dinero, etcétera. Eso no es el mecanismo verdadero es el momento donde deben hacer conocer a la ciudadanía, a nuestros compatriotas de Oruro, cuál es la propuesta que tienen cuando sean magistrados del Tribunal Constitucional. La gran duda que se tiene y la deslegitimación que tienen los magistrados es de que si son elegidos con pocos votos y gana el nulo y el blanco, no tendrán legitimidad. Esa es la gran cuestionante a este proceso electoral. Mi pregunta es, aunque tuviese el 100% de votos los candidatos que ganen, si no tienen principios, valores y si no respetan las reglas de juego democrático, igual o peor será. Porque hoy vemos magistrados autoprorrogados que han sido jueces en su propia causa y no debemos dejar pasar por alto aquello. Esos temas lamentablemente desacreditan la justicia constitucional porque ya no respetan los poderes constituidos, porque usurpan funciones del poder constituyente, usurpan funciones del órgano legislativo, y a eso se han prestado vocales constitucionales de La Paz, de Beni, Pando
y hoy los magistrados del Tribunal Constitucional prorrogados que han sido jueces en su propia causa. Para eso queríamos que los candidatos estén presentes y hagan conocer sus propuestas a nuestros ciudadanos con nuestros panelistas. Lamentablemente lo sentimos mucho por ellos que no están presentes, pero el ciudadano debe elegir aquellos ciudadanos que han sido en sus propuestas honrados, han sido honestos y deben ganar la honestidad y la transparencia y la propuesta técnica de nuestros candidatos. Con esas palabras quiero concluir agradeciendo a toda la ciudadanía orureña y a todo el país quien observa este foro debate que ha sido distinto a los demás. Gracias y muy buenas noches. Muy bien, cerramos transmisión. Nuestro reencuentro en la próxima edición. A partir de mañana, silencio electoral. Hasta las 00 horas de hoy se permite todo nivel de socialización de candidaturas y desde mañana no vemos nada. Así se concluye este foro, agradeciendo también al Tribunal Supremo Electoral por la referencia a través de este contenido del foro Respuestas Judiciales a Preguntas Trascendentales. Muchas gracias, nuestro agradecimiento de corazón a Radio Televisión Universitaria, al señor director, licenciado Sibila, lo propio al equipo técnico de Radio Televisión Universitaria y a los técnicos del Tribunal Electoral Departamental de la Unidad de Comunicación, con tanta diligencia en todo este tiempo que se ha trabajado. Nuestro agradecimiento sincero, candidatos, candidatas, quienes han hecho posible también su presencia en cada uno de los foros. Hoy es una despedida casi emocionante de lo que ya ha sido un trabajo de socialización en todo este tiempo. Muchas gracias, buenas noches y les esperamos el 15 de diciembre para emitir su voto en cualquier posición que usted elija para enriquecer la democracia. Buenas noches, gracias. Este 15 de diciembre es así como debes votar en las elecciones judiciales 2024. En la mesa electoral recibirás 2 papeletas diferenciadas por colores, una de carácter nacional. En la franja izquierda encontrarás a las candidatas y los candidatos al Tribunal Agroambiental. En la franja derecha tendrás a las candidatas y los candidatos al Consejo de la Magistratura. En la papeleta de carácter departamental tendrás las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, divididas en una franja superior para las candidatas mujeres, en la parte central para los candidatos varones. En la parte inferior estarán las candidatas y los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Elige conociendo los méritos y propuestas de las candidatas y los candidatos en nuestras redes. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. El 15 de diciembre elegirás a las autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional para la administración de la justicia por los próximos 6 años. Infórmate del proceso electoral en www.oruro.oep.org.do, porque tú eliges la justicia. Vota. Tribunal Electoral Departamental de Oruro. Infórmate, decide y vota. ¿No tienes idea de qué elegiremos este 15 de diciembre? Mira que te explico. Elegirás a los próximos administradores de la justicia, aquellos que impartirán ley durante 6 años en el país. En Oruro, para el Tribunal Agroambiental, elegiremos 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Para el Consejo de la Magistratura, 3 titulares y 3 suplentes. Para el Tribunal Supremo de Justicia, una magistrada o magistrado titular y un suplente. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, un titular y un suplente. Recuerda que para cada instancia deberás votar solo una vez. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. ¿No sabes dónde votar?